Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Recordad que cualquier acción, fondo o activo que se comente en el podcast, en el vídeo, no es en ningún caso una recomendación de inversión. Bien, y en este podcast, como al final de cada trimestre, voy a hacer un repaso de lo que ha sido la evolución en los últimos 3 meses del fondo Gestión Boutique 6 Caldi, que para empezar ha cambiado de nombre porque hasta ahora era el Esfera 1 Caldi, pero como muchos de vosotros sabéis, la gestora Esfera fue adquirida por Ambank, por así resumirlo pronto, y Ambank ha renombrado el fondo como Gestión Boutique 6 Caldi. Bien, somos ya 44 partícipes. Muchas gracias a todos los que estáis dentro. Es un fondo muy humilde. Estamos ahora cerca de 4 millones bajo gestión. Y bueno, agradecer mucho a los que estáis dentro por vuestro apoyo y bueno, en particular también a Emilio Gómez, a Engocor, que me ha ayudado mucho en la labor. Así que este vídeo va dedicado a los partícipes y a todos aquellos que tengan curiosidad, pues cómo ha evolucionado el fondo, por qué ha evolucionado de esta manera y bueno, veremos primero cuál ha sido el comportamiento del fondo en el año y en el trimestre. Luego haremos un repaso a cómo veo los mercados. Luego veremos las posiciones del fondo y bueno, al final de todo, pues aquellas posiciones que creo que merece la pena comentar, pues las comentaré una por una. Veamos pues cuál ha sido el comportamiento del fondo. En el trimestre ha subido apenas un 1%. La primera mitad del trimestre llegó a caer cerca del 5%. Y la segunda parte del trimestre ha recuperado y ha subido un poquito más de lo que estaba respecto al principio del trimestre. Así en el año el fondo lleva una rentabilidad del 9,8%. Y desde que empezó en abril del año pasado, aunque podría decirse que de manera efectiva empezó en octubre, porque el dinero no entró casi hasta octubre, llevamos una rentabilidad del 20,42%. Y a pesar de las rentabilidades positivas, lo hemos hecho peor que nuestro índice de referencia, el MSCI World. ¿Y esto por qué ha sido? Bien, ¿qué es lo que se ha comportado mal en nuestra cartera? Pues por así decirlo, en los ETFs que tenemos en cartera, que tuvieron un descenso importante a partir de febrero, pero en este trimestre se han comportado de una manera plana en general, mientras que el mercado ha estado alcista. También ha habido un descenso importante del sector farma. Claro, el MSCI World, por ejemplo, apoyado en el sector energía, en petróleo, en materias primas y el sector financiero, ha conseguido tener una senda alcista, mientras que nosotros hemos estado básicamente planos. Y luego también ha habido un descenso del valor de la cotización de algunas de las empresas que pesan bastante en cartera, como pueden ser PharmaMar, Intel, Faes Pharma y varias pequeñas posiciones biotech. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Y vamos a ver las responsables de que el fondo no lo haya hecho tan bien y se haya mantenido más o menos plano este trimestre. Y además nos servirá un poco para ver cómo están los mercados y distintos sectores. Vemos, por ejemplo, el ETF, el EMQQ, que es el de Emerging Markets, Internet and E-Commerce. O sea, pues Alibaba, JD, Mercado Libre, que opera en América Latina, al final son los e-commerce más importantes en países emergentes, incluido China. Y bueno, vemos que ha tenido un comportamiento más o menos plano, de hecho lo ha hecho bastante mal, lo que pasa es que al final ha recuperado bastante. El porcentaje de penetración del comercio electrónico en Asia Pacífico y en América Latina es mucho menor que en Europa o Estados Unidos, por lo cual creemos que hay mucho potencial, creemos que estas empresas tecnológicas pueden superar muchas de las barreras que los estados les están poniendo y les van a poner y por eso creemos que hay mucho potencial y seguimos confiando en este tipo de empresas y en este ETF en concreto.
Y uno que también desde febrero ha caído casi a plomo, que estaba más o menos en 175 y ahora está en 135, es el biotech, empresas de biotech. Aquí ha habido un fenómeno también, ha salido mucho dinero muy rápido de muchas de estas empresas que tenían valoraciones, por así decirlo, absurdas. El ejemplo pues ha sido los ETFs de ARK, de Cathie Woods, que han bajado bastante, han tenido bastantes salidas y esto ha provocado que muchas de estas empresas que son pequeñas, que son en parte líquidas, cuando sale el dinero, pues el valor de su cotización varía mucho. Esto ya lo sabíamos, ya sabemos que este tipo de empresas, este ETF en concreto puede ser muy volátil y de hecho hemos aprovechado y hemos aumentado un poco la posición. ¿Qué más? Intel también, allá por abril había superado los $65 y ahora está en el torno de los $55. Es la octava posición y pesa un 4,56 en cartera. También un descenso importante en este trimestre. Intel la explicaré no más adelante, sino el siguiente podcast, que he preparado un podcast hablando del sector de los semiconductores. Y también Alibaba Group, que es la 10ª posición en cartera, que pesa un 4,2% y bueno, se ha mantenido plana y lleva un descenso importante también desde febrero. Pues una empresa que se ve que está teniendo sus más y sus menos con el gobierno chino, pero yo confío en este tipo de empresas que tienen una tecnología que yo creo que en cierto modo va más allá de los estados y por supuesto que hay un riesgo como en toda empresa, como en toda acción, pero yo confío en la cultura de la empresa, en los activos que tiene, en lo que están desarrollando y yo creo que esto un poco enlazará también en el siguiente podcast que hablaré de semiconductores y porque va un poco mezclado toda esta tecnología de inteligencia artificial, del potencial que tiene y el hardware. El ETF de comercio electrónico en países emergentes es la 7ª posición en cartera, pesa un 4,74% y el ETF de biotech, que es la 14ª posición y pesa un 2,32% en cartera. La siguiente es Farmamar. Farmamar es la 13ª posición y pesa un 3% en cartera, también porque se ha depreciado, porque la tenemos comprada a un precio medio más o menos de 100 euros y ahora mismo está en 74. Un descenso importante. Lo explicaremos más adelante. Bien, y pasamos a explicar el escenario de los mercados financieros, cómo veo yo los mercados y bueno, qué os puedo explicar en este sentido. Bien, ¿qué pasa con los mercados financieros? La verdad es que en muchos casos están bastante caros y una de las razones es, bueno, muchos de vosotros lo sabréis, pero es que los bancos centrales están inyectando dinero a mansalva y por lo tanto la deuda pública está subiendo una barbaridad y eso puede que en cierto modo esté desvirtuando los mercados financieros. Entra también mucho dinero en fondos que, por así decirlo, sin pensar, entran en fondos de tecnología sin ver las valoraciones de las empresas y bueno, pues muchos auguran que esto puede llevar a un crash de la bolsa. Pero también es verdad que nunca luches contra la Fed y puede seguir subiendo la bolsa pues años, ¿no? Y yo creo que en este entorno sí que es importante elegir las empresas y esta última década ha sido muy buena para los fondos indexados, pero en muchos te metes, empiezas a ver valoraciones y ya si tienes que pagar una empresa que no crece mucho y estás pagando a 30 veces beneficios, que tienes que esperar más de 30 años para recuperar tu inversión, bueno, pues es como están los mercados ahora, puede que estén desvirtuados por lo que están haciendo los bancos centrales, es lo que hay y hay que jugar con eso. La palabra jugar no me gusta, pero hay que vivir en ese escenario en la inversión. ¿Están los mercados caros? Bueno, pues por poner un ejemplo, el indicador Buffett, ¿no?, que compara el crecimiento de la bolsa con el crecimiento del PIB y vemos que la bolsa ha crecido mucho más que el PIB y esto es una cosa que no le gusta a Warren Buffett y ve que los mercados están caros en este sentido. Pero bueno, es un indicador más, no podemos comparar la época actual con épocas anteriores pero bueno, yo creo que es como otro ejemplo más, otro indicativo más de que los mercados pudieran estar caros. Esto no quiere decir que los mercados puedan seguir subiendo porque hay razones para pensar que pueden bajar, pero también habría razones para pensar que pueden subir.
Y bien, por ejemplo, he hecho una selección de acciones, pues por ejemplo Coca-Cola, que está, ya sé que al PER muchos nos gusta, ¿no? Porque no tiene en cuenta la caja, también hay que normalizar datos, estos datos los he cogido en un agregador de datos, pero sí que creo que son una guía, un indicativo. Veremos, por ejemplo, mira, Coca-Cola a un PER de 32, a un Free Cash Flow de casi 24, Inditex a un PER 49, a un precio Free Cash Flow de 41, Johnson Johnson a un PER 28, Price to Free Cash Flow 21, Nike a un PER 33, Louis Vuitton a PER 40, Pepsi PER 24. Pues antes, cuando veníamos una empresa de calidad, pues a PER 18, bueno, nos costaba un poco, pero la comprábamos, ¿no? Y ahora ya están un poco ya en un PER más cerca de 30 o superando en muchos casos los 30. Pues Nike vemos aquí PER 62. Es verdad que hay que ver una vez pase la pandemia, a lo mejor estos PERs bajan mucho, pero también podría ser que no. Y vemos que son empresas que, pues Nike, Procter Gamble, Johnson Johnson, Pepsi, Louis Vuitton, tampoco tienen por qué tener un crecimiento exagerado o un crecimiento muy fuerte. No lo han tenido en los últimos años, ¿no? De hecho, en algunos casos es negativo y sin embargo estamos pagando unos precios por encima de 30 veces beneficios. Bueno, pues por eso considero que el mercado, o muchos consideran que está caro, y por eso, pues en nuestro caso tenemos una posición de liquidez de un 15%. ¿Qué más está pasando en los mercados? Bueno, pues antes había pues un caso especial al año, por así decirlo, no especial, sino era especial y además se hacía popular, ¿no? Que todo el mundo sabía que había pasado algo, pero es que ahora parece que son cada semana, ¿no? Pues Tesla, el Bitcoin, fenómenos como GameStop, pues vemos que cada cierto tiempo hay dos o tres fenómenos de inversión especulativa y que es una inversión que puede salir bien, no la critico, pero los fundamentos sobre los que se basa pues no están claros, ¿no? Y son empresas a lo mejor o activos con poca liquidez, donde de repente se crea una marea humana que empieza a invertir y eso hay que vivir, hay que tenerlo en cuenta, es el nuevo mercado, también hay que estar un poquito ahí y no hay que cerrar los ojos, ¿no? O diciendo qué barbaridad, pero también es un fenómeno que, analizando un poco cómo están los mercados financieros, pues es un fenómeno que está ahí y habrá que saber manejarlo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más es importante en los mercados? Bueno, pues viendo a lo mejor las noticias. El IBEX vuelve a dudar, por ejemplo, una noticia salió en expansión, el IBEX vuelve a dudar pese a la calma adicional de la Fed. O sea, esto quiere decir que al final los bancos centrales, la influencia que tienen en los mercados son brutales, ¿no? Y cualquier anuncio de subida de tipos pues provoca una bajada fuerte en las bolsas, aunque luego se recuperen, ¿no? Y va a ser muy importante la acción de los bancos centrales y su influencia en la bolsa, pues otra cosa que hay que manejar. Bueno, ¿cómo marcha la pandemia? Bueno, pues otra noticia, ¿no? Esto no dejan de ser noticias, no dejan de ser titulares, pero yo creo que sí que nos dan una guía, unos indicios. Por ejemplo, Inditex, H&M, Gap, Mango y Tendam ya superan sus ventas previas al COVID, en muchos casos empujados por su canal online. ¿No? Pero bueno, ya son buenas noticias. La efectividad de las vacunas en residencia supera el 71% y el 97% en evitar fallecimientos. Esto quiere decir que las vacunas parece que están funcionando. Magnífica noticia, por eso los mercados pueden bajar o pueden subir. ¿No? Bien, otra noticia que vemos por aquí, por ejemplo, von der Leyen estrena su pasaporte COVID en la gira para liberar el fondo de recuperación. Los fondos europeos que van a llegar para invertir mucho y dinamizar la economía. Esto a corto plazo puede provocar un empujón de los mercados y a la larga ser un lastre muy gordo y puede ser que los mercados se encuentren planos durante años. Por eso yo creo que más que nunca es importante poder seleccionar las empresas y meterse en empresas que no estén caras, con un potencial de crecimiento elevado, en sectores que tengan el viento de cola a favor, porque si no nos podemos encontrar en varias trampas de valor. Bueno, otros indicios de que la economía se está recuperando, por ejemplo, la media de las casas en Estados Unidos de estar en el mercado son 16 días. Pues antes de 16 días, una vivienda media parece que se está vendiendo. Vemos también alzas, hemos visto alzas en las materias primas, aunque por ejemplo la madera ya parece que se le ha pasado el calentón. Pero bueno, en muchos mercados vemos que hay un poco como, entre comillas, euforia.
Bueno, y a pesar del ruido de la Fed, del Bitcoin, de toda la especulación que hay, del alza de las materias primas, que no deja de ser en cierto sentido ruido a corto plazo, el mundo sigue avanzando, ¿no? Y por eso tiene sentido la bolsa, porque es una manera muy eficiente de invertir en el crecimiento de la economía global. Puedes invertir en empresas de una manera eficiente, de una manera regulada, lo cual te da cierta seguridad. Y esas noticias que no salen tanto en los medios generales, que no tienen tanto eco, sin embargo, denotan que el mundo está avanzando y cada vez de una manera más acelerada. Y voy a dar unas cuantas noticias un poco para que veáis que detrás del ruido mediático, pues el mundo sigue avanzando, ¿no? Pues por ejemplo, pues un tuit del tuitero Frontera Espacial que dice lo siguiente: lo de China este 2021 es brutal. 17 misiones espaciales, en 2021 estamos hablando, que estamos a mitad, todas exitosas. Lanzamiento del núcleo de su propia estación espacial. China va a hacer su propia estación espacial. Lanzamiento del primer carguero Tianzhou en 4 años. Primer lanzamiento tripulado en casi 6 años. Aterrizaje en Marte al primer intento. China, ¿no? Que hace unos años nadie se pensaba que podría llevar cohetes a Marte ni a la Luna. Lo está haciendo, está poniendo ahí robots. Pues bienvenido sea, porque yo creo que esto es un avance en general de la humanidad. Por ejemplo, la empresa BYD, China, también adelanta la entrega de 30 autobuses eléctricos para Madrid. Bueno, pues las flotas ya de autobuses empezando a ser, están electrificadas, ¿no? El avance del vehículo eléctrico. Bueno, un nuevo hormigón que ahorra un 20% del coste de construcción. Vale, ya sé que esto puede ser una noticia clickbait, ¿no? A lo mejor el que ha hecho el hormigón quiere venderlo y está pagando publicidad. Pero bueno, la noticia es que en este hormigón se está poniendo grafeno. El grafeno, aún hay muchos problemas para fabricarlo, pero lo que no hay problemas es el polvo de grafeno, ¿no? Se hace grafeno en forma de polvo y varias empresas, por ejemplo, en Inglaterra cotizan varias. Lo que pasa es que yo he mirado algo, pero no veo claro, porque además hay varias y parece que no es una tecnología tan avanzada lo del polvo. Pero este polvo aplicado a pinturas, aplicado a hormigones, les da ciertas características, ¿no? En este caso, pues dice que ahorra un 20% el coste de construcción y mejora las propiedades, lo hace todo más eficiente y más barato, ¿no? También se aplica a pinturas y la verdad es que parece que mejora las propiedades de todos los elementos, ¿no? En el caso de este hormigón, pues dice que promete que va a ser más barato, sostenible y un 30% más fuerte con la acción del grafeno. Nuevos materiales también, muy importante, el mundo sigue avanzando. ¿Qué más? Otra noticia, por ejemplo, miras la tele y esto parece que nos vamos que el mundo se va a terminar. Bueno, pues España supera el 1.000.000 de grandes fortunas por primera vez en la historia. Starlink, por ejemplo, Starlink, la constelación de satélites de Elon Musk. O sea, Elon Musk tiene tiempo para todo y también para poner una constelación de satélites, de más de 1.800 satélites que darán cobertura a Internet en aquellas zonas que no tengan, bueno, en las que tengan también. Bueno, una empresa privada que haya puesto una constelación de satélites en el espacio, que bueno, ya había algunas, ¿no? De mucho tiempo, como por ejemplo SES Global, la francesa, sobre todo los franceses y norteamericanos, tenían copado el sector de satélite, ¿no? Las televisiones de toda la vida de televisión por satélite eran, pero bueno, al final estamos hablando de una constelación a lo mejor de 15 satélites, muy grandes, eso sí, en órbitas mucho más lejanas, pero bueno, esto puede venir a ser un sustituto y es un avance más. ¿Qué más? España en camino de superar este año la generación récord de renovables de 2020. A mitad de año, el 51,5% de la generación ha sido mediante renovables. Bueno, pues esto va cada vez avanzando más rápido, ¿no? Otra noticia, el coche eléctrico ha recortado su precio casi un 50% de 2019. Bien, ya sé que esto muchas veces pueden ser titulares, hay que un poco rascar y luego... Pero yo creo que sí que son indicios de lo rápido que va el mundo, ¿no? Porque lo de China, por ejemplo, no son titulares, son cosas que están ocurriendo. Pues China, pues sacando un montón de ingenieros cada año, produciendo sus propias vacunas también. Y bueno, también veréis en el próximo podcast que los semiconductores, pues los avances a los que nos enfrentamos y cómo se está acelerando todo, que ya el propio Andrés Torrubia en el podcast anterior hablaba que él mismo, que es un experto en inteligencia artificial y está asombrado de la velocidad que va todo y que no puede abarcar todas las novedades que salen al mercado. Y ya, por último, ¿no? Una empresa israelí
que va a ser la primera fábrica de carne artificial del planeta. Por primera vez en la historia se va a producir en masa carne procedente de células cultivadas de animales. La nueva planta es capaz de generar 5.000 hamburguesas al día y empezará a comercializarlas en 2022. Como digo, las cosas están avanzando a una velocidad brutal, entonces lo que vemos en los mercados no deja de ser ruido. Fijaros en el siglo XX, las dos guerras mundiales, y acabamos el siglo XX con más tecnología y más ricos, entre comillas, que nunca. También vemos como noticia lo que ha recuperado la energía, el petróleo, por ejemplo, el MSCI World de energía, que son las mayores petroleras, ¿no? Total, BP, ExxonMobil, Chevron, lleva un 40% de subida este año. También es verdad que porque hay problemas de producción, entonces muchas veces es más falta de oferta que exceso de demanda. Pero bueno, estos términos pueden abrir un melón muy grande. Pero lo que quiero decir es que esto es otro inicio más de recuperación en la economía. Bien, y vamos a pasar a ver las posiciones del fondo. A día de hoy hay 43 posiciones entre acciones y ETFs. Como siempre, dividido en sectores, en tecnología, donde bueno, tengo varias de las grandes, como Amazon, como Google, como Microsoft, como Facebook. En hardware pues está Intel y Samsung. Y en Asia están Alibaba, Pass Global y Nintendo. Y como novedades, pues he entrado en ST Microelectronics, microprocesadores, AMD y Nvidia, bueno, AMD rival de Intel, y Nvidia, bueno, rival de Intel también, aunque no estén, por así decirlo, en el mismo nicho exactamente. Y luego también una empresa de consumo, que es iRobot, que es la empresa que hace los Roomba, que es una empresa que llevo siguiendo mucho tiempo, pero no había entrado ahora un poco por precio, pero ahora la he visto a unos precios aceptables y creo que es una empresa interesante porque tiene un management que lleva años demostrando que hace las cosas muy bien. En salud están las mismas posiciones y ha entrado una nueva que es Harrow Health, que la comentaré un poquito más adelante, ¿no? Pues siguen estando PharmaMar, las españolas Grifols y Faes Pharma, y explicaré alguna más adelante, pues cosas interesantes que han pasado. Y después de tecnología y salud, que es lo que más pesa, pues también está medio ambiente, donde no ha habido cambios, y una serie de empresas que pongo en otros, porque a veces invierto pues en empresas de consumo o en empresas de materias primas, o a lo mejor invierto porque veo que una empresa se ha puesto a muy buen precio y creo que recuperará en un corto periodo de tiempo y se podrá vender. Y en los ETFs, pues el ETF de biotecnológicas del Standard & Poor's, que lo ha hecho durante el año. No es que haya perdido mucho, lleva un 4,71% en el año, pero sí que desde febrero ha caído mucho. Pero pensamos que el sector salud se puede ver muy beneficiado en el reparto de fondos, y las biotecnológicas, sobre todo en investigación por parte de Estados Unidos y Europa, creo que van a recoger muchos fondos y es un sector que se puede ver beneficiado en este sentido. ¿Qué más? Consumo, el ETF de consumo, donde están Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, que las hemos comentado antes, lleva un 6% de subida. Puede ser que ahora se vea beneficiado por, entre comillas, el fin de la pandemia. Hay mucho ahorro en los bancos, es un dinero que se podría gastar perfectamente. Pueden subir las ventas de estas empresas y bajar los múltiplos, y pueden hacerlo bien en los mercados. Aún así vamos con mucha cautela y la posición no es muy grande en este ETF de consumo. ¿Qué más? En Asia Pacífico, ¿cómo van las cosas? En Asia Pacífico, bueno, tenemos dos fondos en salud y bueno, pues vemos que uno ha subido un 8% y el otro también, un 8%. Y el de Emerging Markets, Internet and E-Commerce, ¿no? Las plataformas de comercio electrónico, pues las conocidas Alibaba, también Tencent, JD, Pinduoduo, Mercado Libre, llevan el año 1,2%, aunque ha bajado también bastante el último trimestre. Bueno, creemos que hay mucho potencial ahí y por lo tanto mantenemos posición. Y bueno, como megatendencias, otros dos ETFs que tenemos, el de los semiconductores, que lleva un 22% en el año,
microprocesadores creemos que hay mucho potencial de crecimiento, lo explicaré en el siguiente podcast, y también el de medio ambiente, energías renovables, eficiencia energética, un ETF basado en el MSCI World de empresas relacionadas con el medio ambiente, tanto lo que es ahorro energético como eficiencia energética, como energías renovables, baterías, etcétera. Y este lo tenemos comprado más o menos al precio que está ahora, pero ha bajado mucho también este último trimestre, porque son empresas que también tienen unas valoraciones muy exigentes. Bien, vamos a ver cuáles son las principales posiciones y sectores del fondo de Caldi. Bien, pues en primera posición tenemos la liquidez, que ahora mismo hay un 13,17% de liquidez en cartera, y luego la primera posición es Red Eléctrica, que pesa un 6,26% en cartera, está ahora mismo a unos 16,5, las tenemos compradas más o menos a 15 euros, y si supera la barrera de los 17 solamente venderemos y habremos cobrado de paso algún dividendo. En tercera posición está Alphabet, Google, en cuarta HBM Healthcare, en quinta posición Nintendo, luego Facebook, Facebook pesa un 5%, pues igual que Nintendo, HBM, Alphabet pesa un 5,4%, tenemos Intel que pesa un 4,5%, el ETF de semiconductores un 4,5% también, Pfizer Pharma que ya pesa un 3,7%, Amazon un 3,5%, porque a lo mejor la valoración ya está un poco exigente, PharmaMar un 3%, pesaba más, pero como al haber bajado mucho la cotización, pues se queda un 3% en cartera y no hemos aumentado. El ETF de biotecnológicas que pesa un 2,32%, aquí puede que incrementemos algo de cartera. Pax Global Technology, que es una empresa de medios de pago, la de los datáfonos, ¿no? Que aquí pues son Ingenico y Verizon la mayor parte del mercado, pero esta empresa está empezando a entrar tanto en Europa como en América Latina. Parece que tiene muy buen producto, está creciendo muy bien, han sacado un comunicado de que van a tener más beneficios de los esperados, y es una empresa que pinta muy bien, solo que está en China, y por ser en China pues tener una posición un poco más reducida que si fuera una empresa europea o americana. Bien, pues luego tenemos el ETF de consumo, empresas de cobre, también está Samsung, etcétera. Comentaremos más adelante lo que yo creo que tiene más interés. Bueno, porcentajes de sectores. Tenemos un 45% en tecnología, cuando en marzo estábamos en 38%. Ha subido bastante. ¿Por qué? Porque las empresas de tecnología han ido mejor que las de salud, ¿no? Salud pesaba un 31% y ahora pesa un 25%. Y además en las nuevas que hemos invertido, la mayoría son de tecnología, porque he visto mejores precios que en salud. Y a partir de ahí, pues bueno, no es muy relevante. La liquidez ya lo he comentado, un 13%, medio ambiente un 8%, aeroespacial un 2%, porque aeroespacial sigo viendo pues o precios muy caros y muchas veces está mezclado con empresas de defensa, y me cuesta ver empresas donde vea clara la inversión. Y bueno, luego otros, pues hay un 7%, que ahí sí que ha subido, porque a lo mejor en situaciones especiales de mercado, empresas que veo que están a buen precio, o a lo mejor sector consumo, que entra un poquito más, pero no he querido poner una sección de consumo. Bien, vamos allá por último a ver las posiciones y cambios en la cartera que creo que merecen un comentario, y aquellos ya más forofos de la bolsa que les gusten, pues que les hagan comentarios de las acciones, o que les guste comparar su cartera con la de los demás o con otras acciones. Bueno, pues esto seguro que les va a gustar, y voy a explicar lo que ha pasado con algunas de las acciones que tenemos en cartera. Bien, empezamos una venta que hemos hecho Roche, una venta que es casi una venta mal hecha, porque vendí justo, empezó a subir bastante la empresa, pero no me gustó porque es una empresa que sacó el último trimestre ventas y más o menos estaba plana con la del trimestre pasado, pero la diferencia era que estaba bajando mucho en medicamentos, y había estado plana en ventas simplemente porque le había subido mucho la venta de kits para detección del virus, y eso solamente no seguirá. Es verdad que Roche pues tiene desarrollos muy interesantes, pero también es verdad que cada vez le van a vencer las patentes que tiene,
no me gustó mucho y por eso decidí salirme. Pues mira, pues un error de omisión, aunque la tenía, se ha vendido demasiado pronto, se ha cogido algo de beneficio porque un día subió bastante, aproveché para vender y luego me perdí pues el resto de su vida. Y bueno, veremos una empresa interesante, seguirla, siempre está ahí en el radar. Dentro de las farmas estaba a buenos múltiplos, no tiene tanta duda como otras, pero parecía que las ventas van a sufrir mucho a partir de ahora y por eso ha salido de cartera. ¿Qué más? También han salido de cartera ETFs, por ejemplo tenía el Amplified Transformational Data Sharing ETF, donde hay empresas como MicroStrategy, Smart, Nvidia, DocuSign, SoftBank. Bueno, y de hecho pues ha bajado bastante a partir de abril y a partir de mayo se ha mantenido plano. Son empresas con valoraciones muy exigentes y sin el futuro claro, ¿no? Y también estaba en un ETF de Cathie Woods, el ARK Next Generation Internet ETF, con empresas como Telador, Palantir, Sea Limited, Splunk, Salesforce, también empresas muy caras, han pegado un gran bajón. Muchas de las empresas que había en ETF son líquidas, por eso ha bajado tan bruscamente. Parece que está recuperando ahora, pero ya me doy miedo no por las empresas en sí, sino por la gestora en sí, que es una gestora pues muy de modas, muy especulativa, con mucho foco puesto en ella. Se está metiendo en empresas con valoraciones muy altas y no quiero tener en cartera un fondo que me pueda dar problemas de liquidez o que haya problemas con la gestora y pueda suponer que tengamos ahí el dinero retenido durante un tiempo o similares. Y bien, también hay empresas que han bajado y hemos aprovechado para aumentar posiciones. Pues en el ETF de biotech hemos aprovechado y hemos aumentado posiciones. Creemos que se van a ver beneficiadas de los fondos y no solo eso, sino que las empresas pequeñas de salud en muchos casos van a estar en mejor posición que las grandes. Vemos potencial de crecimiento, eso sí, puede ser en muy largo plazo porque muchas tienen valoraciones exigentes. Y también en las empresas de comercio electrónico en países emergentes, que también no lo ha hecho bien este trimestre, ha bajado bastante y hemos aprovechado para aumentar posición. En Intel hemos aumentado posición, en Amazon también, porque hubo unos días que bajaron bastante las tecnológicas, en Abiomed, Abiomed es por así decirlo, es el Apple de las bombas para el corazón, y en Arcus Bioscience. Arcus Bioscience es la típica biotecnológica. Las últimas posiciones del fondo, las que menos pesan, que a lo mejor están pesando un 0,2, 0,3, son posiciones que entro, pero entro muy poco a poco, porque sé que van a ser volátiles. Pues Arco Bioscience es un ejemplo perfecto. Estaba sobre los $40, entré con muy pequeña posición, estoy hablando de 7.000 euros por ahí, y bajó hasta $22. En $22 he vuelto a añadir y ahora mismo está por los 30. Estamos ya casi en precio medio. Muy poco a poco, son empresas muy volátiles que no sabes cuándo se van a disparar o cuándo se van un poco y hay que entrar muy poco a poco y yo creo que aprovechar esa volatilidad que nos puede dar beneficios en el futuro. ¿Qué más? ¿En cuáles hemos entrado así un poco de manera más fuerte? Aunque bueno, pero muy poquito más fuerte también, porque también son empresas con valoraciones exigentes y que pueden estar expuestas a mucha volatilidad. Pero son las de microprocesadores, ¿no? La STL Microelectronics, AMD y Nvidia. Son empresas caras, pero con expectativas muy altas de crecimiento y con balances robustos. Son empresas con balances robustos. AMD y Nvidia hace año y medio no tenían balances robustos, pero han hecho tanta caja y han vendido tanto que financieramente están muy bien. Bien es verdad que aún no está reflejada en la contabilidad la compra de ARM por parte de Nvidia, que se ha gastado 40.000 millones. Habrá que ver cómo digiere esa compra, porque ARM tampoco era una empresa que vendiera tanto y tanto, aunque no lo parezca, porque vendía royalties y creo que vendía del orden de 3.000 millones al año. O sea, no es una empresa y ha pagado 40.000 millones por ella. Ojo, y AMD, que es una empresa que no estaba bien, pero ahora es la que mejor está financieramente. Está mejor que Intel, mejor que Nvidia, pero también ha comprado Xilinx, que Xilinx hace unos microprocesadores programables en campo, que son muy útiles para el tema servidores y supercomputadores y tal. Ese mercado solamente va a crecer mucho y bueno, es una compra, pero tampoco ha sido una compra barata y habrá que ver cómo adquieren esas acciones. Pero es buen momento porque yo creo que son empresas que van a tener toda su producción vendida en los próximos años y han de aprovechar ahora para hacerse fuertes.
ST sí que es un poco más especulativa, pero está cara, pero está bastante metida en el sector auto a base de microprocesadores y en el Internet de las cosas. Son mercados que yo creo que van a crecer mucho y ahí estamos con esa empresa que, bueno, para que entendáis, está un PER 27, pero prefiero comprar esa empresa que creo que tiene más crecimiento un PER 27 que a lo mejor Coca-Cola, Nike, etcétera. Y bueno, Harrow Health, que la explicaremos un poquito más adelante. Por así decirlo, es una compounder del sector salud y está especializada en oftalmología. Bien, bueno, vamos a explicar ahora Harrow Health. Harrow Health es una empresa que es lo que quiere hacer su modelo de negocio, pues hoy en día en Estados Unidos, desde que un hospital hace una prescripción para un paciente hasta que llega el medicamento al paciente, pues pasa por muchos intermediarios, desde el fabricante hasta el comercial, las aseguradoras, los transportistas, los almacenes y los vendedores de las medicinas. Entonces, esto quiere agruparlo, quiere que no haya tanto intermediario, que pase todo por él en el sector de la oftalmología, y no solo eso, sino que además tiene medicamentos propios que está desarrollando. Está evolucionando muy bien en ventas, tenía un EBITDA negativo, pero los 3 últimos años ya está en positivo el EBITDA, está desarrollando sus propios medicamentos, hemos entrado muy poco a poco, hemos entrado a $8,5, ha llegado a subir en 2 semanas a 10,20 y ahora ha pegado otro bajón, que está por 9,20 o por ahí, y son empresas volatilidad, por eso entramos poco a poco. También nos sirve para ir conociéndolas, porque yo soy de los que creo que las empresas hay que seguirlas un tiempo para llegar a conocerlas, y por eso entramos poco a poco y muchas veces también el objetivo es hacernos nuestro propio ETF de empresas de salud y a lo mejor no depender de otros ETFs que tienen empresas que nos gustan menos, que pagas una comisión, etcétera. Bien, Harrow Health pues ha pegado un tirón las 2 últimas semanas y pues lo que vemos es una empresa bastante volátil. Otra empresa, una empresa australiana que no pesa mucho en cartera, estamos hablando que pesa menos del 1%, pero es A2000. Pero bueno, me parece una empresa muy interesante y porque llegó a cotizar a $20 australianos y ahora está más o menos en 6,2. El año pasado estaba en 20 y ha bajado hasta 6,2. Esto es porque tiene su canal de ventas, pero además tenía otro canal de ventas así sui generis, un poco especial, que era que muchos chinos que viajaban a Australia para estudiar o para trabajar allí, pues otro sobresueldo que se sacaban era enviando productos de Australia a China, ¿no? Y un producto muy demandado era leche infantil en polvo y a través de del WhatsApp, pues mucha gente recibía encargos, hacía paquetes y los enviaba a China. Claro, esto con el COVID se ha parado y esta empresa pues bajó mucho su cotización. Llegó a tocar los $5 australianos y ahora está en 6,2. Bueno, ha subido un 20% el último mes. ¿Recuperará o no recuperará? Es muy difícil porque en este tiempo la competencia china ha aprovechado para hacerse con el mercado. Pero bueno, A2000 sigue teniendo buenas perspectivas de crecimiento en el mercado chino. Y además, ¿qué vemos? Que es una empresa saneada. Tiene un balance saneado. Esperan un flujo de caja operativo positivo durante todo el año. La empresa es verdad que ha visto que la competencia le ha ganado mucho terreno en China y además se está notando que hay muchos menos nacimientos en China, que también hay crisis de natalidad en China y eso puede afectar a los resultados. Pero A2000 no solo vende leche en polvo, también vende leche líquida. Lo que pasa es que al final leche líquida tiene mucho agua y el agua viaja mal, ¿no? Es muy caro transportar agua, por así decirlo. Y es un producto un poco más de cercanía. Pero bueno, ya están con ese producto en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Y yo creo que es una empresa que lo va a hacer bien porque sí que es verdad que va a haber tanta presión, ¿no? El crecimiento económico, lo estamos viendo con las materias primas también, con el trigo, etcétera.
Entonces encontrar leche, por así decirlo, de confianza, ¿no? Que parece que no, pero alimentos de confianza en países como China o el sureste asiático, en muchos casos es un problema. Y ellos han creado una marca que da fiabilidad y yo por eso creo que en este caso es una empresa que sí que le puede ir bien y creo que es una oportunidad que hay que aprovechar esta bajada que ha tenido en el mercado, ¿no? Porque a pesar de las dificultades y del descenso de ventas en China, la facturación no va a sufrir un descenso drástico. En 2020 facturó 1.100 millones y este año la facturación va a ser similar. En 2019 facturó 873 millones. Bien, es verdad que ha comprado una empresa, ¿no? Y esto se nota en la facturación, pero tiene un balance saneado. Nos hemos equivocado no entrando más poco a poco. Aún así, estamos hablando de un peso menor en cartera, pero sí que es una empresa que ya entramos sobre los 10 dólares australianos cuando venía de 20 y ahora mismo no queremos poner más porque entendemos que es una empresa también que puede tener sus dificultades, pero quizá el error ha sido ese, no entrar más poco a poco. Y más o menos al precio actual está un PER 25, pero creemos que las ventas pueden ir bastante bien y esos múltiplos ir bajando y la cotización puede ir reflejándolo y bueno, todo lo que es alimentación creemos que es un mercado bastante estable, ¿no? Y productos que den confianza al consumidor. Creemos que con el crecimiento económico en Asia puede haber mucha demanda de este tipo de productos y bueno, estamos confiando. La verdad es que esta empresa nunca sabes, va a ir un poco a golpe de cómo vayas sacando resultados, cómo vayan yendo las ventas y si vemos que el balance lo sigue manteniendo robusto como hasta ahora. Por ejemplo, vemos que la producción de leche en Estados Unidos no ha hecho más que crecer, ¿no? Desde 1999. El crecimiento económico también va a ir por ahí, ¿no? Pues la gente China, que ha hecho las 3 últimas décadas, ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza. Esto hace que también se consume mucho lácteo y mucho derivado del lácteo. Por eso nuestra tesis en esta empresa, que ha subido mucha cotización y creemos que puede ser una oportunidad. Bien, vemos que aunque ha bajado mucho sus ventas en Australia por el tema que hemos dicho de los ciudadanos chinos que viajaban a Australia y mandaban y ahora no pueden, pero sin embargo vemos que el canal tradicional de venta en China, que ellos mandan los productos a China y ahí los distribuidores y vendedores locales lo venden, ha crecido. En Estados Unidos también ha crecido poco, es verdad, ha crecido muy poco y ha extendido mucho sus ventas en Australia, pero creemos que es recuperable y podemos en esta operación ganar dinero. Y bueno, bien, lo comentado, lo que da confianza no es solo el sector en el que está, sino que además pues tiene un balance súper robusto y estamos muy tranquilos en ese sentido en la empresa, ¿no? Los activos son mucho mayores que las deudas, hablando así mal y pronto. Bueno, otra protagonista, Grifols. ¿Qué pasa con Grifols? Grifols, una noticia, bueno, hace poco se disparó en bolsa porque estaba en torno de los 20, estaba en los 23, luego estuvo mucho tiempo en los 21, bajó a los 19, luego iba subiendo y un día se plantó, bueno, llegó a tocar casi los 26 euros. Aprovechamos para salir, fue tan rápido que pudimos salir a 24 y medio por ahí y hemos salido de la empresa, pero hemos salido para volver a entrar. Pues ¿por qué? Bueno, pues el fallo que he comentado en A2000, que entramos demasiado fuerte, pues Grifols un poco lo mismo. Teníamos un peso en cartera, bueno, había 120.000 euros y hemos aprovechado para salir del valor en una ventana de oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué subió tanto? Bueno, subió tanto porque al final Grifols lo que hace es filtrar la sangre y sacar compuestos con los cuales luego esos compuestos pueden servir como tratamientos para pacientes de otras enfermedades. ¿Qué pasa? Que al final tú por mucho que filtres la sangre es sangre de otro, ¿no? Y eso es como un organismo extraño que entra en tu organismo y la gente que se trata con plasma, que es la sangre filtrada por así decirlo, pues puede al final generársele dificultades en el largo plazo, ¿no? Porque vas metiendo sustancia extraña en tu cuerpo y el cuerpo va reaccionando. Y había una empresa que se llama Vertex que iba a sacar pues una proteína sintetizada
en laboratorio, no era plasma y parecía que le podía restar bastantes ventas a Grifols. ¿Qué pasa? Que esta empresa ha parado porque parece que no funcionaba bien lo que estaba desarrollando y esto hizo que Grifols subiera mucho. Pero nosotros consideramos que esta noticia no va a reducir en el corto plazo la incertidumbre sobre Grifols y esperamos volatilidad. Esperamos volatilidad ¿por qué? Porque Grifols es una empresa que se ha endeudado mucho. A lo mejor lo ha hecho bien porque estamos en un contexto de que a lo mejor hay buenos precios, hay tipos de interés barato y a lo mejor es el momento para crecer ahora. Pero como ya está bastante endeudada, se está metiendo un poco como en la boca del lobo. Así que salimos, hemos ganado un poco de dinero y hemos vuelto a entrar, pero con menos posición. Ahora tenemos pues unos 40.000 euros y creemos que va a tener mucha volatilidad por el tema de la deuda, por el tema del management, que a veces ha utilizado la empresa y la sigue utilizando para hacer otros negocios colaterales en los cuales ellos son dueños y además tiene una deuda oculta. Entonces, es una empresa que creo va a estar expuesta a volatilidad. Dicho esto, al ser una empresa que es un oligopolio, es una empresa que va a tener una demanda estable que se va a recuperar con el COVID y además está desarrollando pues un medicamento contra el Alzheimer y otros desarrollos que tiene, pues es una empresa muy interesante que en cualquier momento puede explotar y va a estar, eso sí, creo que con volatilidad. Entonces, aprovechamos esta volatilidad para construir posición y a ver si la podemos comprar a un precio bastante más barato. Es una empresa interesante, es un oligopolio, creo que tiene unos desarrollos muy importantes. Acaba de entrar de la mano de un socio en China, esto le puede dar muchas ventas. Así que es una empresa con muchas oportunidades, pero también con ciertos riesgos. Así que salimos, hemos ganado dinero y vamos a entrar más poquito a poco en Grifols. Bueno, la noticia, otra noticia que la hizo subir un día bastante, aunque luego bajó, pero bajó porque son noticias al final que no reducen mucho la incertidumbre de la compañía, ¿no? Que es el Fondo Soberano de Singapur, ¿no? Hay países que tienen fondos que invierten en empresas y en activos en otros países, o en los suyos propios también. Y en este caso el de Singapur ha invertido 840 millones en Grifols. Bueno, pues eso te da, entre comillas, cierta tranquilidad. Aunque habría que ver, dicen que van a destinar el dinero a reducir deuda, pero bueno, tampoco hay la transparencia que nos gustaría en esta operación en concreto y veremos a ver cómo evoluciona Grifols y lo haremos poco a poco y si nos gusta iremos entrando más y si no nos gusta pues reduciremos posiciones o desharemos. Pero creo que es una empresa con bastante potencial si al final las cosas salen bien. ¿Qué más? Bueno, mi querida Farmamar, que vemos que en marzo estaba cerca de los 100 euros, ¿no? A finales de marzo, y ahora está en 74. También un tío vivo. Es una empresa que tenemos comprada en unos 100 euros y es una empresa que bueno, creo que va a ser clave los próximos resultados que saque, porque la clave de esta empresa al final es lo que venda de Zepzelca, que es un medicamento para cáncer de pulmón y va a ser clave, ¿no? Porque las ventas de este medicamento son los que van a decirnos si esta empresa va a tener un balance robusto y vamos a poder dormir tranquilos o no. A día de hoy tiene un balance muy robusto, tiene caja neta, tiene beneficios, está un PER 15, que para el sector está muy bien de precio, está desarrollando otros productos que podían traerle muchas ventas. Entonces es una empresa que estoy mucho más tranquilo, por ejemplo, que en Grifols. Bien, es verdad que es una empresa que va a haber especulación, es una empresa más o menos pequeña, es una empresa que ha estado mucho en el foco mediático, con el tema del Aplidin, el virus. Y a mí lo que me da tranquilidad no es solo la posición que tiene, sino que creo que tiene bastante potencial en los medicamentos que está desarrollando. Podría salir mal, pero a día de hoy es una empresa que está haciendo las cosas bien y sobre todo que está dando pasos, ¿no? Pues por ejemplo vemos que está desarrollando el Silentis, que llevaba un ensayo parado mucho tiempo pues por falta de recursos y van a iniciar una fase 3 para el síndrome del ojo seco, pero dentro del síndrome del ojo seco pues ahí está el síndrome de Sjögren y Farmamar va a empezar en la fase 3 para tratar ese síndrome. ¿Qué más? Reino Unido ha aprobado la fase 3 de Neptuno para el Aplidin. Ahora que parece que está rebotando la variante Delta, a lo mejor una oportunidad
para que PharmaMar acabe la fase 3 con el Aplidin, para luchar contra el COVID. Y esto es importante porque al final no es solo que PharmaMar saque el Aplidin y lo venda, porque seguramente cuando salga al mercado ya tendrá mucha competencia, pero sí que es verdad que si PharmaMar hubiera querido sacar un antiviral sin pandemia, le hubiera costado mucho dinero, mucho más que ahora y muchos años. Y entonces a lo mejor en 2 años y pico y a lo mejor una décima parte o una tercera parte del dinero que se hubiera gastado, desarrolla un antiviral, que además es un antiviral que parece ser que están investigando y podría ser de amplio espectro. Esto quiere decir que a lo mejor puede servir para otros virus como el Zika o el dengue o otros virus. Pues imaginaos esto, el potencial que podría ser. Aún así, estamos hablando de una empresa PER 15 y dependemos sobre todo del Zepzelca, que está aprobado, ¿no? Aunque no tiene la aprobación definitiva, pero ya se puede vender. Otros pasos, en Europa ha sacado una guía para tratar el cáncer pulmón e incluye ya al Zepzelca. Entonces, estos pasitos pequeños del síndrome del ojo seco, la fase 3 para el Aplidin, la introducción de la guía por parte de la Agencia Sanitaria Europea para el Zepzelca, el cáncer pulmón, todo esto son noticias que te van dando confianza y ves que la empresa va dando pasos, que no está parada. Lo que es que nos gustaría que se aprobara todo y rápido, pero si muchas veces, pues a lo mejor lees noticias y foros y parece que, o incluso el presidente, y que en 2 o 3 meses se van a aprobar las cosas y lo que tú esperas que se apruebe en 3 meses o 6, pues se acaba aprobando en 2 o 3 años. Pero también puede pasar al revés, cosas que tú esperas de repente de una sorpresa y se aprueba mucho más rápido. Entonces, es probable que esta acción no tenga un buen desempeño en bolsa durante los 2 próximos años, porque puede ser que todos sus ensayos estén ralentizados, vayan a cámara lenta, porque es algo lento, tiene que ser muy riguroso, no puedes cometer fallos. Y puede ser que la aprobación de un medicamento se alargue en el tiempo, pero también es verdad que un buen dato de ventas de Zepzelca o alguna sorpresa con alguno de sus fármacos pueden disparar la acción en cualquier momento. Y por eso no estamos fuera o no nos salimos de Grifols, que pensamos que una empresa que en caso de evolucionar lo hará de una manera mucho más lenta y sí que puede tener descensos mucho más abruptos, Grifols, y aprovecharlos para entrar. Pero PharmaMar es una empresa que con una noticia se te puede disparar o puede venir una posible OPA, entonces sí que veo más arriesgado estar fuera de esta empresa. Bueno, pues otra noticia, por ejemplo, Roche se suma a la alianza de PharmaMar y Jazz Pharmaceuticals. Tras el éxito de cerca de PharmaMar, lanzará un ensayo de fase 3 contra el cáncer de pulmón microcítico con un compuesto de Roche. Claro, tú cuando sacas un compuesto lo puedes combinar con compuestos de otras empresas farmacéuticas. Que una empresa como Roche, una gigante, vaya a hacer una fase 3 con un medicamento de PharmaMar, quiere decir que ahí hay algo. O sea, no es un bluff que el presidente ha dicho que esto es magnífico y nos lo tenemos que creer. Ya se lleva demostrando tiempo, no es el presidente, sino que pues en el caso del Aplidin, pues virólogos afamados le están dando mucho bombo, y el Zepzelca, pues alguna declaración que he visto de algún médico parece que está bien. También hay que a veces muchos médicos están en ensayos clínicos patrocinados por las farmas y no te puedes fiar del todo, pero por las noticias que van saliendo, que se puede leer entre líneas, parece que el Zepzelca está funcionando bien. Ahora, una cosa es que funcione bien para pacientes y otra cosa es que sea comercializable, porque a lo mejor es mucho más caro que su competencia el Topotecan, y pues las autoridades sanitarias no les compensa gastarse más por un medicamento que a lo mejor te alarga la vida de X meses. Bueno, pues veremos. ¿Qué más? También pues está sacando un nuevo fármaco, la molécula PM14 para tumores sólidos, que solamente también se podrá combinar con otros medicamentos. Y bueno, pues ha publicado datos ya de la fase 2 con el Aplidin, pues han salido muy bien y por eso han pasado a la fase 3. O sea, vemos que la empresa va dando pasos, que tiene caja neta, que tiene productos en desarrollo muy interesantes y bueno, pues creemos que es una buena opción. ¿Qué más? Bueno, pues ya vemos que se está aprobando, o sea, la fase 3, pues vas leyendo por ahí, ya se está aprobando en pacientes el Aplidin, y con esta subida un poco que estamos teniendo en junio de la variante Delta y en países, igual la empresa tiene suerte, aunque sea una mala noticia para todos, ¿no? Que no acabemos de controlar el virus, pero para la empresa sí que puede ser una buena noticia, entre comillas. Bueno, otra empresa, Ehan, ¿no? Como he dicho antes, la gamificación de la inversión, la gente que invierte en Bitcoin, en Tesla, hay que estar en ese mercado también, hay que manejarlo y conocerlo. Pues en este caso tenemos una pequeña posición
que es EHang, ¿no? EHang es una empresa que, pues sí, es muy especulativa. Es una empresa que, pues, el market cap, bueno, ahora voy a hablar de memoria, pero bueno, estaba en 2.000 millones de dólares. Y es una empresa que no tiene tantas ventas, pero sí que es verdad que es una empresa que lleva muchos años desarrollando drones. Hay que ver, se está moviendo mucho, está haciendo muchos acuerdos con ayuntamientos. En su página web se ven vídeos donde muestra que sus aparatos sí que funcionan, ¿no? La verdad es que son vídeos muy efectistas. Por ejemplo, el último vídeo en la final de la Liga de Fútbol China, pues un dron, bueno, despega desde fuera del estadio y por el cielo entra hasta el césped y baja una mujer con el trofeo y se lo da, pues, a una autoridad, ¿no? Y la verdad es que impresiona. También hay fotos de la Policía Nacional Española que les han regalado un dron, ¿no? De Policía Nacional, pues para que hagan sus pruebas. Es una empresa que tiene mucha experiencia. Los drones es una cosa que ha llegado para quedarse. Veremos que va a ser una cosa lenta, como el vehículo eléctrico, ¿no? Que en 2008 ya empezaba a desarrollarse a nivel ya y ha tardado más de una década en asentarse y parece que ahora ya es la definitiva para que el vehículo eléctrico se implante. Pues los drones es lo mismo. Puede tardar mucho, pero es una cosa que va a llegar sí o sí para quedarse porque es algo que dará mucha eficiencia al transporte. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de las personas también, aunque yo creo que hay mucho que tratar la seguridad, porque son vehículos que no planean, que no sé hasta qué punto tienen paracaídas y no sé, si de repente se interrumpe y eso cae a plomo, ¿no? Pero yo creo que han llegado para quedarse, un vehículo muy útil para transporte y Han es una de las mejores posicionadas. Habrá que ver si el management pues no hace barbaridades y si la competencia no se lo come, veremos. Pero bueno, es un tipo de empresas que vemos que recalentamientos y es una empresa que puede un recalentamiento. De hecho, se vendió la mitad de la posición ganando casi un 600%. O sea que a partir de ahora son todo ganancias, ¿no? Pero bueno, bajó, o sea, lo vendimos en $60, bajó a $20, ahí compramos un poquito y ahora está en $40. Bueno, pues ahí está, ahora le ganamos un 100%, pero bueno, eso se va a quedar ahí ya, porque es una empresa que puede crecer mucho o no, o se puede estampar, pero son sitios de mercados que hay que estar, ¿no? Aunque sea muy poquito, porque creo que no te puedes quedar un poco en el pasado y esto te ayuda al final un gestor, un asesor, se basa en su conocimiento, ¿no? Y en su conocimiento, lo más importante es conocer el mercado, las empresas que hay, cómo está evolucionando el mundo. Y este tipo de empresas te ayudan a estar en la actualidad, en la vanguardia y a conocer cómo está evolucionando el mundo y dónde puede haber oportunidades. Por eso considero interesante tener este tipo de empresas y bueno, en todo caso una posición pequeña, ya se le ha ganado dinero y es más por lo que aprendes que por los beneficios que pueda realizar, que no vamos a meter gran parte del capital. ¿Por qué decía que los drones han llegado para quedarse? Bueno, vemos noticias, ¿no? El uso de drones se instaura entre las policías locales de Castellón. Zaragoza lucha contra la mosca negra en el Ebro, también desde el aire, pulverizando con drones. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué dice la policía local? ¿No? Pues las aplicaciones de los dispositivos son muy amplias, porque, por ejemplo, podemos tomar una foto aérea de un accidente de tráfico y añadirlo al atestado. O también hemos detectado botellones y otros altercados. De hecho, posteriormente incorporaron un segundo dron con cámara térmica que fue decisivo en las tareas de búsqueda de un anciano que había caído en una acequia. Pues la típica persona mayor que a lo mejor se pierde y en este caso este anciano había caído en una acequia y no se le veía. Pues con la cámara térmica de un dron se le encontró rápidamente. Por ejemplo, otro responsable del cuerpo dice que puede mostrar la imagen de un vehículo y su matrícula. Y de manera inmediata podemos conocer si pertenece a un propietario de terrenos. En este caso están hablando de, por ejemplo, para vigilar el campo. En la zona de Castellón, los pueblos normalmente están rodeados de plantaciones de naranjos. ¿Qué pasa? Que hay muchos robos. Hay gente con una furgoneta, empieza a coger naranjas y te coge toneladas de naranja. El naranjo es uno de los árboles que más toneladas de fruta da por árbol, ¿no? Y claro, pues se producen muchos robos y a lo mejor un dron pues puede servir para hacer la vigilancia de una manera mucho más efectiva que un policía que tenga que estar yendo por los caminos. Por ejemplo, otra noticia. Conoce a los drones que van a plantar 1.000 millones de árboles
en solo 8 años. Así funciona esta flota de drones capaces de plantar 20.000 vainas de semillas cada día. Pues tiene unas vainas ya preparadas donde la probabilidad de que germine el árbol pues es mucho más alta que si tiras unas semillas y ya está, ¿no? Y esto se puede hacer con drones en zonas escarpadas y pues es otra aplicación de los drones, que es un poco lo que decía al principio del podcast, que el mundo va evolucionando. O sea, aparte del ruido mediático, el mundo pues va evolucionando y lo vemos con este tipo de noticias, ¿no? Vemos la eficiencia que se puede ganar en muchos terrenos y lo ricos que podamos ser, porque esto al final nos dará más recursos y tendremos un mejor acceso a la sanidad, a la educación y en 2 generaciones no tendrán ni que trabajar si no pasa una catástrofe en medio, ¿no? ¿Qué más? Novocure, por ejemplo, otro tipo de empresa que vemos que el mundo está avanzando a unas velocidades de vértigo. Novocure es una empresa que sigo desde hace mucho tiempo, antes de que iniciara el asesoramiento del fondo. Es una empresa que en su día compré a $18 y ahora está a 220, lo que con el fondo compré a 60, ya me parecía que estaba entre comillas cara y fijaros, está a 220. Pero ¿de qué se trata? Esta empresa, Novocure, es una empresa de origen israelí, pero bueno, es una empresa americana. Y lo que le pasaba a esta empresa es que, bueno, a ver si se caía el perro este que está ladrando, no sé si lo oís, pero parece que se ha calmado. ¿Qué pasa? Esta empresa sacó una especie de red que te ponías en la cabeza y por radiofrecuencia hay un momento que las células para dividirse, cuando se dividen, están unidas por un pequeño tubito, ¿no?, de materia celular, y si tú le aplicas radiofrecuencias, pues este tubito no hace su función y entonces la célula no se puede dividir y entonces el tumor no crece. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues no había mucha confianza en lo que hacía esta empresa y la autoridad sanitaria estadounidense le dijo, bueno, pues pruébalo en este tipo de cáncer, que era un cáncer cerebral. Funciona bastante bien, no es un dispositivo de cure, pero sí que alarga la vida, ¿no? Entonces, pues claro, la esperanza de vida sí que la alarga. ¿Qué pasa? Que claro, esa radiofrecuencia a lo mejor funcionaba muy bien en el cerebro, pues porque tiene una densidad X, ¿no? Hay fluidos, el propio cráneo es una caja de resonancia y a lo mejor ahí funcionaba muy bien. Pero a lo mejor en tumores que no fueran del cerebro no funcionaba tan bien. ¿Pero qué ha pasado? Que han visto que sí y de hecho está aprobado ya para un cáncer de tipo torácico. Esto nos lleva a pensar que seguramente va a funcionar también para páncreas, para hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un dispositivo que es más o menos cómodo de llevar y puede ser una ayuda, un arma más para tratar los cánceres, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, esto ahora mismo es un monopolio y, bueno, es un dispositivo, no solo está en Estados Unidos, está en Japón, está en Alemania también, está en algún país más, está funcionando, los datos lo avalan, lo han aprobado para otro tipo de cáncer. Claro, imaginaos si se convierte en un estándar para muchos tipos de cáncer, pues esta empresa puede volar en ventas. Aún así, pues vale 20.000 millones de dólares la empresa, cuando Medtronic, por ejemplo, vale 168.000. Medtronic hace muchos dispositivos, hace pues bombas de insulina para diabéticos, etcétera, y bueno, comprando precios, bueno, si se cumplen expectativas, puede incluso seguir subiendo. Y el problema fue que aunque entramos a $60 y está a 220, entré de una forma pues muy, muy prudente, demasiado prudente, entonces pues no afecta mucho, ¿no? Porque no llegamos ni al 1% de peso en cartera, pero es otra empresa que te ayuda a conocer los avances en sanidad, estar un poco atento al mercado y como tenemos bastante liquidez, es una empresa que puede seguir subiendo porque perfectamente podría vender muchos de sus dispositivos y una valoración de 20.000 millones, aunque evidentemente parece alta, pues bueno, no creo que sea actualmente, ha facturado cerca de 500 millones de dólares. Puede facturar su facturación por varias veces y no estaría tan cara, ¿no? Veremos cómo la evolución y en todo caso siempre en cualquier noticia, aunque saldremos con beneficios y en todo caso no pesa mucho en cartera. ¿Qué más? Otra empresa, Avita Medical. Avita Medical es una empresa que también entramos de una forma muy prudente, pero tiene un producto muy interesante, ¿no? Que es el de curar heridas y quemaduras echándote un spray. Un spray,
Normalmente cuando tienes una piel quemada, una herida, te tienen que sacar piel de otro trozo de tu cuerpo e implantarla en donde esté la lesión. ¿Qué pasa? Que estos te cogen, sí te tienen que coger un trozo de piel tuya, pero mucho más pequeño y con un trocito muy pequeñito, por ejemplo, para que lo entendáis, con un trozo de piel tuya de tamaño de una tarjeta de crédito, podrían aplicarla a una herida que tú tuvieses en toda la espalda. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hasta ahora, claro, hay muchos tipos de quemaduras, muchos tipos de lesiones por profundidad, para pacientes menores, para pacientes mayores, para curas que se la aplique si ya el paciente se puede ir a casa, o para curas que sea en hospital. Entonces hasta ahora era solo en curas en hospital, para gente mayores, estaban haciendo como ensayos y ¿qué pasa? Que una empresa que financieramente no está nada robusta, esperamos una ampliación de capital, por eso hemos intentado de una forma prudente, pero de repente un ensayo que iba a acabar en 2023, la autoridad competente en Estados Unidos le ha dicho, oye, esto va bien, no hace falta que vaya a 2023, vamos a dejar que lo apliques en menores también y también porque ahora te lo dejamos aplicar solo en quemaduras pequeñitas, también para quemaduras grandes. Si luego se lo dejan aplicar en heridas traumáticas de accidentes, etcétera, esta empresa tiene un producto que no voy a decir que es un monopolio porque hay otras cosas en desarrollo, pero sí un oligopolio y puede ser un productazo y puede ser una empresa que puede ir muy muy bien y bueno, pues estas noticias como inversor siempre te alegran, ¿no? Porque eso quiere decir que el producto funciona. Veremos a ver, porque tiene que funcionar en muchos más casos, ¿no? A ver si funciona en heridas de trauma, a ver si se lo dejan para pacientes que a lo mejor para pequeñas heridas y que se lo aplican al paciente y se puede ir a casa, que eso aumentaría mucho, claro, el mercado de la empresa. Pero bueno, en todo caso es una buena noticia y bueno, nos tenemos que alegrar y es un pasito más hacia adelante en vez de ser hacia atrás. Pues muy bien. Vemos que es una empresa que actualmente su objetivo de mercado eran, con lo que le dejaba la autoridad sanitaria, eran 200 millones de dólares, pues con esta nueva autorización que le han dado, a esos 200 millones vemos un mercado objetivo solo en Estados Unidos de 250 millones de dólares más, ¿no? Y es una empresa que tiene como objetivo, solo en Estados Unidos, 2.000 millones de dólares como mercado objetivo. Bueno, pues y además, como se han aprobado un ensayo que dura hasta 2023, se va a ahorrar todos esos costes de hacer el ensayo. Bueno, pues estupenda noticia para esta empresa. No ha volado mucho, pero ¿por qué? Pues precisamente porque el COVID, para el tema de las quemaduras, claro, hay muchas menos quemaduras porque hay menos accidentes. Bueno, eso es buena noticia para la sociedad, pero mala para la empresa. El COVID le ha afectado, ya venía en una posición de balance delicada, así que no sería extraño ver una ampliación de capital y por eso la empresa sí que está en torno a los 22, había bajado hasta los 17 por este tema y ha vuelto a subir a 22, pero tampoco se ha ido a los cielos. Y bien, hasta aquí el repaso. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Gracias de nuevo a los que escucháis el podcast y también a los partícipes, por supuesto. Y bueno, espero eso, que os haya servido para conocer un poco los mercados, para un poco que contrastéis con vuestras ideas. Y bueno, yo estoy muy contento, muy ilusionado. Están subiendo las escuchas, han subido los partícipes y bueno, recordad que cualquier activo, acción, fondo que se haya comentado no es una recomendación de inversión. Y espero veros en el próximo podcast, que voy a hablar de semiconductores, que creo que va a ser muy muy interesante, porque creo que voy un poco a aclarar dónde está Intel, dónde está Nvidia, dónde está AMD, qué potencialidad hay y en todo caso creo que va a ser muy muy interesante y la verdad es que me lo he currado, a ver si va bien. Bueno, un saludo y hasta la próxima.